¿Qué habría pasado si Dios hubiera elegido a Caín? ¿Si Abel el rechazado no hubiera aceptado su destino? ¿Si en lugar de ser la víctima se convirtiera en la amenaza? ¿Si decidiera unirse a la oscuridad? Quédate hasta el final, porque el final de esta historia revela una verdad aterradora sobre la soledad, el juicio y la redención. Antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like, comparte y di de qué ciudad hablas. Al principio, cuando el mundo aún era joven y la tierra recién salida de las manos del Creador, Adán y Eva recibieron 2 hijos. El primero fue Caín, cuyo nombre significaba adquirido del Señor. Eva lo miraba con orgullo, creyendo que este niño sería la esperanza de la humanidad, un restaurador después de la caída en el Edén. Poco tiempo después, vino Abel. Su nombre significaba aliento o vapor, un reflejo de su fragilidad. Desde pequeño, parecía más delicado que su hermano, menos fuerte, menos robusto. Mientras Caín crecía determinado y seguro, Abel era más silencioso, observador, como si el mundo a su alrededor lo fascinara y lo entristeciera al mismo tiempo. Los años pasaron, y los niños se convirtieron en hombres. Caín, el mayor, sentía la responsabilidad de cuidar a la familia. Trabajaba incansablemente en la tierra, sintiendo orgullo al ver los frutos crecer bajo sus manos callosas. Abel, por otro lado, encontró su vocación entre los animales. Tenía un don especial para guiar los rebaños, comprender los ritmos de la naturaleza y el lenguaje silencioso de las criaturas que pastaban bajo su mando. Desde pequeños, los hermanos se respetaban, pero una sutil rivalidad ya se cernía entre ellos. Caín era el líder natural, el primogénito, siempre al frente. Abel, el segundo, era visto como el más sensible, más cuestionador. Y, en el fondo, él lo sabía. Y eso lo incomodaba. Pasó el tiempo, y llegó el día en que los hermanos debían presentar sus ofrendas al Señor. Ese era un momento sagrado, un ritual que mostraba gratitud por el sustento que la tierra y los animales proporcionaban. Caín preparó su ofrenda con celo. Eligió los mejores frutos de su cosecha, los más lozanos, los más jugosos. Se aseguró de separar lo que había de más perfecto, pues quería agradar al Creador. Al fin y al cabo, no había nada más precioso para él que lo que sus propias manos produjeron. Abel, por otro lado, ofreció el primogénito de su rebaño. Sabía que un sacrificio de sangre era valioso, pues cargaba el peso de la vida. El cordero era perfecto, sin mancha, y lo llevó con humildad al altar. Los 2 aguardaron. El cielo estaba silencioso. Entonces, algo sucedió. El fuego del cielo descendió y consumió los frutos de la tierra. El humo subió a los cielos como un incienso suave. Pero el sacrificio de Abel quedó intacto. El cordero permaneció allí, sin ser aceptado. Un silencio pesado cayó sobre el campo. Caín miró a su hermano intentando entender. Abel miró su ofrenda y sintió un apretón en el pecho. Dios lo había rechazado. Era como si un abismo se hubiera abierto dentro de él. Siempre creyó que su ofrenda era la más valiosa. Siempre vio el sacrificio de sangre como el más digno. Pero, en aquel momento, Dios había elegido a Caín. Y algo cambió dentro de Abel. En los días siguientes, Abel no conseguía quitarse aquel momento de la cabeza. Se alejaba de los demás sintiendo un peso insoportable en el corazón. Intentaba entender. ¿Qué tenía Caín de tan especial? ¿Por qué Dios lo favoreció? ¿Por qué su ofrenda, que había costado la vida de un cordero inocente, no fue aceptada? Caín, por su parte, estaba radiante. Se sentía bendecido, elegido. La mirada de Dios estaba sobre él. Pero, al contrario de lo que se podría esperar, no se burlaba de Abel, no celebraba su victoria con arrogancia. Veía a su hermano consumirse en la tristeza y sentía pena. Abel, Dios te ama. Si haces lo correcto, Él también aceptará tu ofrenda, dijo Caín, intentando consolarlo. Pero las palabras de Caín sonaban vacías para Abel.
¿Cómo podría hacer lo correcto si Dios ya había decidido que su ofrenda no era suficiente? Cada día que pasaba, el resentimiento crecía dentro de él como un veneno. Antes, veía a Caín como un hermano. Ahora, lo veía como un obstáculo. Una noche, Abel caminó solo por el campo, buscando respuestas. Miró al cielo estrellado y gritó, ¿por qué? ¿Qué hice mal? El viento sopló a su alrededor, y entonces, una voz susurró, no tienes que aceptar esto. Abel se giró, pero no había nadie. Aún así, la voz parecía venir de dentro de él, resonando en su mente como una promesa sombría. Y en aquel momento, tomó su decisión. Los días se transformaron en semanas, y Abel ya no era el mismo. Su corazón, antes puro y lleno de fe, ahora estaba oscurecido por el resentimiento. Observaba a Caín siendo bendecido, sus campos floreciendo, su cosecha doblando de tamaño cada estación. Dios estaba con él. Y Abel veía su rebaño disminuir. Los animales enfermaban, algunos desaparecían en el desierto, otros nacían débiles. Su conexión con la naturaleza parecía romperse cada día. El favor divino se había alejado de él, y ahora todo parecía mal. Abel pasaba noches sin dormir vagando por los campos, su mirada perdida en el horizonte. Pensamientos sombríos se apoderaban de su mente. Quería justicia, quería ser visto. Hasta que, una noche, la voz regresó. Sientes este dolor porque fuiste traicionado. Dios nunca estuvo de tu lado. Abel tembló. La voz era profunda, llena de un poder que no comprendía. Pero, al mismo tiempo, parecía ofrecerle algo que deseaba hacía mucho tiempo. Respuestas. Cerró los ojos y escuchó. ¿Por qué deberías aceptar este rechazo? Caín fue elegido, pero no porque fuera mejor, sino porque el mundo siempre favorece a los fuertes. Necesitas volverte más fuerte. Necesitas tomar lo que es tuyo. Abel apretó los puños. Por primera vez, no se sentía como una víctima. Se sentía como alguien a punto de reivindicar su lugar. Y entonces, partió. Aquella noche, Abel abandonó su aldea y se dirigió al desierto. El viento frío cortaba su piel, y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, pero no tenía miedo. Por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Tras horas de caminata, llegó a un valle sombrío, donde solo habitaban las sombras. Enormes rocas se alzaban a los lados, como dientes listos para devorar a cualquiera que osara cruzar. Y allí, en el centro de aquel lugar olvidado, estaban ellos, hombres de rostros cubiertos, de ojos brillantes como fuego en la oscuridad, guerreros que vivían sin leyes, sin límites, exiliados, condenados, parias que habían sido expulsados de sus propias tribus. Lo rodearon, listos para matarlo. Pero Abel no huyó. Los miró y, con una mirada fría, dijo, no vine para ser destruido. Vine para aprender. El líder del grupo, un hombre alto y cubierto de cicatrices, sonrió. ¿Y qué deseas aprender? Abel levantó la cabeza, su corazón ardiendo con un nuevo propósito. Quiero aprender a tomar lo que es mío. Y así comenzó su entrenamiento en las sombras. Los días en el Valle Sombrío fueron crueles. Abel entrenó sin descanso aprendiendo a manejar la espada, a moverse silenciosamente, a ver en la oscuridad. Se volvió más fuerte de lo que jamás imaginó ser. Los guerreros le enseñaron a ser despiadado. El mundo pertenece a los que tienen el valor de tomarlo, decían. Aprendió a atacar antes de ser atacado, a destruir antes de ser destruido. Y en el fondo, sentía que finalmente estaba donde pertenecía. Pero aún había un nombre ardiendo en su mente. Caín, Caín, que había sido elegido. Caín, que recibió todo sin esfuerzo. Caín, que vivía en paz mientras él, Abel, tuvo que luchar para encontrar un propósito. Con cada entrenamiento, cada golpe, cada batalla, Abel sentía crecer su ira. Hasta que, un día,
El líder de los guerreros se acercó y susurró: «Estás listo. Ahora, es hora de reclamar lo que es tuyo». Abel cerró los ojos, sintiendo el sabor de la venganza en sus labios. Ya no era un pastor de ovejas. Era una tormenta a punto de caer sobre su propio pueblo. La noche estaba densa cuando Abel regresó a su aldea. El aire parecía más pesado, y las estrellas en el cielo parecían observarlo en silencio, como si supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Vestía una túnica oscura, diferente de la ropa sencilla de cuando partió. Su mirada ya no era la misma. Los ojos antes llenos de ternura ahora estaban afilados como cuchillas. Su cuerpo, antes delgado, estaba fuerte, marcado por cicatrices de batallas libradas en las sombras. Al atravesar las plantaciones que pertenecían a su hermano, Abel sintió un sabor amargo en la boca. Caín prosperaba. Sus campos estaban llenos, su casa era más grande, su pueblo crecía. Era amado. Era respetado. ¿Y Abel? Había sido olvidado. El odio ardió en su pecho. Su mano se cerró sobre la empuñadura de la espada que llevaba atada a la cintura. «Voy a recuperar lo que es mío», murmuró para sí mismo. Y entonces, esperó el momento adecuado para atacar. La oscuridad de la noche fue su aliada. Abel no vino solo. Trajo consigo a los guerreros que lo habían acogido. Hombres sin piedad, entrenados para destruir. La aldea estaba tranquila. Los habitantes dormían en sus casas. Las hogueras ardían bajas, iluminando débilmente las calles de tierra batida. Fue entonces cuando el primer grito rasgó el silencio. Los invasores surgieron de las sombras como lobos atacando a un rebaño indefenso. Derribaron puertas, incendiaron graneros, saquearon las casas. Hombres fueron arrastrados fuera de sus casas. Mujeres gritaban, niños lloraban. Y en medio de este caos, Abel caminaba lentamente, observando. No tenía prisa. Quería que sintieran miedo. Quería que entendieran lo que era ser rechazado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una voz resonó por el campo. «Deténganse». El tiempo pareció congelarse. Los guerreros se detuvieron. Los aldeanos que intentaban huir miraron en dirección a la voz. Allí, en el centro de la plaza de la aldea, estaba Caín. No estaba armado. No traía escudos ni espadas. Estaba solo, pero su presencia era fuerte. «Abel, ¿eres tú?». Por un instante, el corazón de Abel vaciló. El hermano al que odiaba, ¿aún lo reconocía? Pero no podía dudar. No ahora. Con una mirada fría, Abel dio el siguiente paso. Caín miraba a Abel como si viera un fantasma. El hermano que había desaparecido meses atrás estaba allí, pero ya no era el mismo. «¿Qué te pasó?», preguntó Caín, su voz cargada de tristeza. Abel sonrió, pero no había alegría en su rostro. «Desperté». Esto no eres tú, Abel. ¿Qué estás haciendo?». Los ojos de Abel brillaron con furia. «Estoy tomando lo que debería ser mío. ¿No entiendes, Caín? Dios me rechazó. Nuestro pueblo me olvidó. Pero ahora se acordarán de mí». Caín dio un paso adelante, desarmado. Si Dios no aceptó tu ofrenda, debías haber buscado mejorar, no destruir. La ira de Abel explotó como un volcán. «No entiendes», gritó, sacando su espada. En un movimiento rápido, agarró a un aldeano por el brazo y levantó la espada para matarlo. Pero entonces, Caín se lanzó al frente. Fue demasiado rápido. Fue demasiado inesperado. La espada descendió y atravesó el pecho equivocado. Caín jadeó. Abel miró en shock su propia mano, la sangre caliente que corría por sus dedos. Mató a su hermano, pero no quería. «No», susurró Abel, sosteniendo a Caín antes de que cayera al suelo. «No debía ser tú». Caín sonrió débilmente, sus ojos cerrándose. «Aún creo en ti». Y entonces, Caín se fue. El silencio se apoderó de la aldea. El aire parecía pesado, como si el propio mundo se hubiera detenido para lamentar la muerte del primogénito.
Los aldeanos observaban en shock. Los guerreros que Abel había traído estaban inmóviles. Y Abel cayó de rodillas. Había cruzado la línea que no podía deshacerse. Fue entonces cuando un trueno rasgó los cielos. La tierra tembló. Y la voz de Dios resonó. El trueno resonó por los cielos como un rugido divino. El viento sopló fuerte, levantando polvo y haciendo danzar las llamas de los incendios. Los aldeanos cayeron de rodillas, temiendo lo que vendría después. Abel permaneció inmóvil, sosteniendo el cuerpo sin vida de Caín. La sangre de su hermano aún caliente manchaba sus manos, y el peso de la realidad se desplomó sobre él como una montaña. Entonces la voz vino. Abel, ¿qué hiciste? La voz de Dios no era solo sonido. Reverberaba en su alma, aplastaba sus huesos, destrozaba sus certezas. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel abrió la boca para hablar, pero no salió nada. ¿Cómo podría justificar lo que hizo? ¿Cómo podría explicar algo que ni él entendía ya? Miró al cielo, y por primera vez, no sintió nada. Ni ira, ni odio, ni dolor. Solo un vacío. Yo no quería. Su voz salió débil, como la de un niño perdido. Pero la voz del Señor no mostró piedad. Fuiste elegido para la vida, pero elegiste la oscuridad. Podrías haber sido grande, pero elegiste la maldad. Ahora, por tu crimen, estás maldito. El suelo tembló, y Abel sintió un escalofrío recorrer su espalda. A partir de hoy no tendrás hogar, no tendrás familia, no tendrás descanso. Recorrerás la tierra como un errante, siempre huyendo, siempre solo. Los ojos de Abel se abrieron de par en par. No. Miró a su alrededor, buscando algo, alguien, que pudiera interceder por él. Pero los aldeanos solo lo observaban con miedo. Sus guerreros, aquellos que lo ayudaron a atacar, ya habían desaparecido en la oscuridad. Estaba solo, para siempre. El cuerpo de Caín fue llevado por los aldeanos para ser sepultado. Hubo llantos, lamentos, tristeza. La muerte de un justo había caído sobre ellos como una maldición. Pero Abel no pudo quedarse a verlo. Caminaba sin destino, dejando su aldea atrás. El peso de su maldición crecía con cada paso. El silencio era aplastante. El vacío en su alma se extendía como una enfermedad. Antes pensaba que el rechazo de Dios era el peor castigo. Ahora entendía lo que era estar realmente solo. Las noches eran frías, los días eran calurosos e interminables. Intentaba encontrar refugio, pero donde quiera que fuera, se sentía un extraño. El mundo entero parecía rechazarlo, como si hasta la tierra se negara a sustentarlo. Los animales huían al verlo. Las plantaciones se secaban a su tacto. La lluvia se negaba a caer donde descansaba. Era un fantasma vagando en el mundo de los vivos, y nadie jamás lo aceptaría de nuevo. Los años pasaron, pero Abel nunca envejecía. Su maldición le impedía morir. Vio civilizaciones surgir y caer. Vio familias crecer mientras él permanecía solo. Intentó acercarse a tribus distantes, pero siempre era expulsado. Su nombre, su historia, su maldición resonaban a través de las generaciones. Se convirtió en una leyenda, una advertencia. Pero entonces, un día, algo cambió. En una cueva aislada en medio de un desierto sin fin encontró una presencia. No era Dios, no era un hombre, era algo antiguo. Un ser de ojos como llamas y voz como un susurro cortante. Abel, ¿te cansaste de huir? Por primera vez en siglos Abel sintió miedo. ¿Quién eres? El ser sonrió. Alguien que comprende tu dolor. Alguien que sabe lo que es ser rechazado. El aire se volvió pesado. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Fuiste de Dios, pero Dios te abandonó. ¿Y ahora? ¿Qué harás? Abel cerró los ojos. Ya no era un hombre. Era solo un eco de algo que nunca debió existir. Y allí, ante la oscuridad viva, tuvo que elegir.
Abel sentía el aire enrarecido a su alrededor. La cueva donde estaba parecía viva, pulsante, como si estuviera hecha de sombras líquidas que se movían de manera sutil, casi imperceptible. El ser ante él no pertenecía a este mundo. Su sonrisa era fría, su presencia era sofocante. Siempre buscaste un hogar, ¿verdad? Siempre deseaste ser aceptado. Pero Dios te dio la espalda. El mundo te rechazó. Y yo... Se inclinó, su voz como un veneno dulce. Puedo darte un propósito. Abel sentía su alma en conflicto. Sabía que aquella criatura no era algo bueno, pero estaba cansado. Siglos de soledad, de rechazo, de caminar sin rumbo, habían drenado lo poco que quedaba de su humanidad. ¿Qué quieres de mí? Su voz salió ronca, quebrada. El ser abrió los brazos como si acogiera a un hijo perdido. Nada más de lo que ya deseas. El calor del desierto desapareció. Todo a su alrededor parecía frío. El tiempo se ralentizó. Y entonces, Abel se arrodilló. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio fue su respuesta. Y en aquel instante, la sombra lo envolvió como un abrazo. La cueva tembló. La tierra gimió. Lo que sucedió allí nunca fue registrado en los libros sagrados. Pero algo cambió en el tejido de la realidad. Abel ya no era solo un errante maldito. Se había convertido en algo más. Algo que existía entre los vivos y los muertos. Sus ojos, antes humanos, ahora brillaban con un brillo espectral. Su piel parecía más pálida. Y su corazón... Bueno, tal vez ya ni siquiera lo tenía. Se levantó sintiendo una fuerza que nunca había tenido antes. El ser de las sombras sonrió. Ahora, ve. Haz que el mundo nunca olvide tu nombre. Y Abel se fue. Los pueblos comenzaron a contar historias sobre un hombre que no envejecía. Un vagabundo que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Un espectro que traía la desgracia por donde pasaba. Las plantaciones se marchitaban. Los pozos se secaban. El miedo se extendía. Abel nunca se quedaba en un lugar mucho tiempo, pero su presencia se sentía. Algunos lo adoraban como a un dios. Otros lo temían como a un demonio. Pero nadie jamás osaba pronunciar su nombre en voz alta. Era un fantasma de la historia. Y en el fondo de su alma algo aún lo corroía. Jamás podría volver. Jamás podría descansar. Jamás podría ser amado. La soledad eterna era la peor de las maldiciones. Y nada, ni siquiera las tinieblas, podrían curarlo de eso. El tiempo pasó, pero para Abel no hacía diferencia. Los años, las décadas, los siglos, eran solo polvo llevado por el viento. No envejecía, no moría. Por donde pasaba, el mundo cambiaba. Las cosechas morían sin explicación. Los vientos soplaban extraños trayendo presagios de tragedia. La gente comenzó a susurrar sobre él. Decían que era un espíritu vengativo, condenado a vagar por el mundo hasta el fin de los tiempos. Decían que traía la ruina a aquellos que osaran cruzarse en su camino. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que Abel no era un monstruo porque quería. Era un monstruo porque no tenía elección. Tras siglos de soledad, Abel llegó a una ciudad desconocida, construida a orillas de un gran río. Las casas eran altas, hechas de piedras esculpidas, y el pueblo caminaba con orgullo, con sus túnicas bien tejidas y joyas relucientes. Era un imperio próspero, y Abel sintió algo extraño al caminar por aquellas calles. Miraba los rostros de la gente, y veía algo familiar. La sangre de Caín corría por allí. Sus descendientes habían prosperado. Construyeron ciudades, se multiplicaron, se convirtieron en reyes y guerreros. Eran fuertes, eran felices. Todo lo que él nunca logró ser. La ira regresó, cerró los puños, sintiendo la sombra dentro de él agitarse, como una fiera enjaulada lista para ser liberada. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un niño corrió hacia él. Una niña de ojos brillantes y sonrisa inocente. ¿Está perdido, señor? Abel parpadeó sorprendido. No sabía qué decir. Hacía tanto tiempo que alguien le hablaba sin miedo. La niña extendió la mano.
ofreciéndole un pedazo de pan. Abel dudó. Fue entonces cuando apareció una mujer y tiró de la niña hacia atrás, su rostro lleno de horror. «No», gritó ella. «No lo toques». La ciudad se detuvo. Todos miraron a Abel, y entonces, el primer grito resonó. «¡Es el errante! ¡Es el maldito!». El pánico se apoderó de las calles. Los padres metieron a sus hijos en las casas. Los soldados levantaron sus lanzas. El rey fue alertado, y la ciudad entera se preparó para expulsar al hombre que la historia nunca olvidó. Las trompetas sonaron. El sonido del metal desenvainado llenó el aire. El rey de Enoc, descendiente directo de Caín, se adelantó a su ejército, observando a Abel con ojos duros. «He oído historias sobre ti, sobre lo que le hiciste a nuestro padre ancestral». Abel sintió un nudo en la garganta. Intentó hablar, intentó explicar. Pero, ¿cómo podría? ¿Cómo podría justificar un crimen cometido hace tantos siglos, un crimen que él mismo nunca pudo perdonar? El rey levantó la espada. «Durante mucho tiempo has vagado sin rumbo. Hoy terminamos con esta maldición». Los soldados avanzaron. Abel no corrió. Sabía que no podía morir. Pero eso no significaba que no pudiera sentir dolor. Las lanzas atravesaron su carne. Las espadas cortaron su piel. El fuego lamió su cuerpo. Pero permaneció vivo. Siempre vivo. Y mientras las llamas ardían a su alrededor, gritó, no de dolor físico, sino de desesperación, porque en aquel momento se dio cuenta de la cruel verdad de su existencia. Nunca podría ser destruido. Nunca podría ser liberado. Jamás tendría fin. El fuego ardía a su alrededor. Las espadas lo perforaban, pero no moría. Estaba atrapado entre el dolor y la eternidad. Mientras ardía, vio el rostro de Caín en su mente. Su hermano, aquel al que mató sin querer. Su único amigo verdadero. Y entonces, entendió. La maldición que Dios le dio nunca fue un castigo solo por matar a Caín. Fue un castigo por nunca haberse perdonado a sí mismo. La ciudad celebró su supuesta victoria sobre el errante. Pero cuando las llamas se apagaron, Abel aún estaba allí. Estaba de rodillas, intacto, pero diferente. Su cuerpo ya no parecía atormentado por la oscuridad. Su mirada ya no cargaba el peso de la ira. El cielo, que antes parecía distante, ahora parecía cercano. Y entonces, por primera vez en siglos, escuchó una voz que no era sonido, pero era todo. «Hijo mío». Abel sintió un escalofrío en el alma. «Siempre estuve aquí. Siempre te esperé». Lágrimas corrieron por su rostro. Durante tanto tiempo había creído estar solo. Durante tanto tiempo había huido. Pero Dios nunca lo abandonó. Fue Él quien eligió alejarse. Y ahora finalmente comprendía. Abel levantó los ojos al cielo. Por primera vez, sintió paz. Se levantó, y sin decir una palabra, dejó la ciudad. No huyendo, sino caminando hacia un nuevo destino. Ya no un maldito, sino un hombre que entendía su propósito. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir el futuro. Y mientras caminaba por el horizonte, desapareciendo en la luz de la mañana, la maldición se rompió. Ya no era un errante, era solo Abel, y estaba libre. Abel caminaba en silencio. El viento soplaba suavemente sobre la tierra, y sentía algo diferente dentro de sí. Durante siglos se había sentido olvidado. Un fantasma sin hogar, maldito a vagar solo, pero ahora sabía que nunca estuvo realmente solo. Entonces la voz vino de nuevo. «Preguntas por qué permití tu dolor». Abel se detuvo. No necesitaba responder. «Cuando te maldije no fue por odio, fue por amor». Abel cerró los ojos, sintiendo las palabras penetrar en su alma. «Necesitabas entender. Tu ira te cegaba, tu dolor te hacía buscar venganza. Querías ser elegido, pero no comprendías que ser elegido no significa ser amado más que otro». Las palabras eran como bálsamo en su alma herida.
Tu viaje no fue un castigo, sino una lección, pues aquellos que nunca sienten el dolor, nunca aprenden a valorar la paz. Aquellos que nunca conocen la oscuridad, jamás entenderán la luz. Abel sintió un nudo en la garganta. Siempre buscó un propósito. Siempre buscó una explicación para su desgracia. Y ahora, entendía. Nunca te abandoné, Abel. Solo esperé hasta que fueras capaz de escuchar. Lágrimas corrieron por sus ojos. Durante siglos huyó de la voz de Dios, pero Dios nunca huyó de él. Todo lo que vivió, el dolor, la soledad, el miedo, no fue un castigo sin sentido, fue un camino hacia la redención. Y ahora, estaba listo para seguir adelante. Estaba libre. Y, por primera vez, sintió que finalmente se dirigía a casa. ¿Y tú qué piensas? Si Caín era el elegido, ¿sería este el destino de Abel? Comenta y comparte esta historia alternativa.